Muy buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, espero que en esta noche no estemos un poco más participativos para que el ejercicio se haga un poco más fácil, ¿listo? De pronto los que tienen el audio encendido me colaboran apagándolo para que no nos interfiera acá, por favor. Listo, perfecto. Listo. El tema de hoy o el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver o está basado con todo lo que es la adaptación del entorno escolar a todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, ¿sí? Si bien ayer abordamos como una parte de todo lo que tiene que ver la educación inclusiva, de las repercusiones que tiene en el ambiente, en la cultura, en todos los elementos, es importante comprender un poco más y acercarnos más a todo lo que tiene que ver con la inclusión y las repercusiones en los diferentes escenarios, principalmente en cómo nosotros como docentes adaptamos todo lo que tiene que ver con nuestro entorno para que sea un ambiente más inclusivo. Sabemos y comprendemos, como lo mencionábamos ayer, que esto no se da de inmediato, que esto no se da de la noche a la mañana, sino que todo este tipo de conocimientos, de cambios, se van a ir dando paulatinamente. ¿Y de quién depende? De nosotros, de toda nuestra transformación, de todo nuestro proceso, es ir avanzando y es ir como cambiándole el chip e ir cambiando nosotros mismos ese chip que tenemos ante necesidades especiales, ¿cierto? Porque también lo hablábamos y es como es mucho más el trabajo que tienen ustedes como docentes en estos escenarios de la educación inclusiva, porque entran ustedes a tener un papel mucho más protagonista, un papel más importante, un papel más directo. Entonces son ustedes quienes logran adaptar también ese entorno, Lorines, buenas tardes, quienes logran adaptar ese entorno de tal forma que se perciba inclusivo. Hoy tengo varios videitos, los cuales yo trabajaba y los cuales manejaba cuando abordé población en situación de discapacidad. Yo digo que es una población muy linda porque te permite y te enseña diferentes formas de llegar a ellos, ¿cierto? Diferentes formas de abordarlos. ¿Por qué? Porque qué es lo que siempre hemos tenido en nuestra cabeza, que a veces el sobreprotegerlos a ellos o el darles un poco más de ayuda, nosotros creemos que es lo apropiado, ¿cierto? Pero nos hemos tomado el tiempo, por ejemplo, de preguntar, de cuestionar, qué es realmente lo que ellos quieren esperar de nosotros como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Y les pongo un ejemplo muy claro que viví pues como en mi experiencia. Y es que si tú te encuentras una persona con una dificultad visual en la calle, ¿qué es lo primero que tú haces cuando él va a atravesar la cebra? Lo primero que nosotros haríamos en un caso es, ven, te ayudo a pasar, ven, necesitas que te ayuden esto. No, ellos son tan inteligentes que están a lo largo de su vida todas estas capacidades para poder reaccionar al medio ambiente. Por eso nosotros tenemos que ser también inteligentes a la hora de llegar a ellos. No estoy diciendo que no proporcionemos esa ayuda, que no brindemos esa ayuda, sino es cómo nosotros llegar a ellos de una forma más respetuosa, más empática, ¿cierto? Ven, tú consideras es pertinente que yo te ayudo o necesitas de mi ayuda. Si él te dice no, simplemente no lo haces, ¿cierto? Porque me encontraba con una persona que tenía, no me acuerdo en este momento el nombre de su discapacidad, y él tenía que subir 4 pisos y a él se le dificultaba mucho, pero él me decía,
Sí o sí yo lo voy a hacer porque es que eso tiene un proceso de avance para mí. Me cuesta, me tomo más tiempo de lo normal, pero yo no quiero ni que nadie me suba cargado, yo no quiero ni que muchas cosas empiezan a jugar acá, ¿cierto? Entonces entran dos puntos importantes. Y es uno, venga, no, ¿cómo no se va a dejar ayudar si necesita realmente una ayuda? Sí, pero si nosotros comprendemos un poco más y nos adentramos en esos escenarios en los que ellos están expuestos ante su necesidad, ante su discapacidad, es difícil. Por ejemplo, yo les pongo o les expongo, ¿ustedes qué harían en caso de que tuvieran un accidente y sufrieran algún tipo, alguna lesión que no les permitiera realizar su actividad cotidiana como lo hace? Uno que busca, ¿cierto? Sentirse autosuficiente, sentirse que es capaz. Entonces es muy importante la forma como nos comunicamos y cómo buscamos llegar al otro. ¿Listo? ¿Alguien quiere opinar antes de iniciar, antes de que presentemos alguna opinión, alguna experiencia que hayan vivido con lo que les acabo de mencionar, que quieran comunicarlo ahorita? ¿Ninguno? Está bien. Entonces les voy a ir compartiendo pantalla. Ya la están viendo. Bueno, entonces vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con inclusión en la escuela, en cómo adaptamos esos entornos a que sean entornos muchos más inclusivos, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros también tenemos que ser muy recursivos, muy dinámicos a la hora de exponer todo este tipo de contenidos, todo este tipo de exposiciones, ¿cierto? Acá menciona, dice, lee la historia sobre la inclusión en la escuela y cuando hayas terminado, crea tu propia historieta usando los recursos gráficos que se encuentran al final. Esta actividad puede ser muy recursiva cuando ustedes vayan a abordar este tema con estudiantes que pueden también empezar a que ellos interactúen un poco más con este mundo, a que ellos comprendan, a que ellos se adentren y comprendan lo que puede el otro estar viviendo, si bien no lo viven de forma directa. Entonces también cuando ustedes los ponen en escenarios a ellos, van a ser mucho más comprensivos. Entonces, la inclusión en la escuela dice, mismas oportunidades para todos y para todos, bajo la pregunta de qué es la inclusión. Entonces acá dice aceptación y respeto y adaptación. Se dice que hay un acceso equitativo para todos y todos. Entonces acá entran múltiples factores que nosotros empezamos a cuestionarnos. Y no solamente son esos aspectos del personal o de calidad humana que interfieren pues como en la necesidad que puede tener el docente, sino que también juega un papel importante todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, con la institución educativa como tal. Entonces, si bien ustedes juegan un papel importante, es también comprender que hay varios escenarios que se alejan de lo que realmente es la inclusión. ¿Cierto? Que por más que nosotros pidamos, que por más que solicitemos, se hace o se dificulta un poco. Entonces, acá nos muestra una imagen de bienvenida al equipo. Somos un equipo, de pronto lo manejamos con estas palabras, pero es entonces comprender esa situación donde dos chicos o dos personas tratan de incluir a quien tiene una necesidad específica, ¿cierto? Y no por tener esa necesidad diferencial a los otros, ser excluido o segregado del grupo, ¿cierto? Entonces es también como nosotros hacemos que cada uno de los estudiantes valoren a cada uno de individuo por la calidad de persona que puede llegar a ser, ¿cierto? Más no por condiciones. Y que ellos entiendan y comprendan que es más bien como yo brindo ese apoyo y esa aceptación para todos. Acá está la otra imagen.
Dice, respetamos y aceptamos la diversidad, entonces podemos evidenciar cómo incluimos al otro, cómo lo hacemos parte de nuestras actividades, donde todos somos inclusivos, donde todos buscamos como ir modificando o reestructurando esa parte de la escuela o esa parte del colegio que traíamos pues como hace unos años, que era más de segregar, que era más de separar por condiciones, por infinidad de aspectos o elementos. Dice aceptación a las personas en cualquier entorno, igualdad para todas las capacidades. ¿Quién quiere participar en estos momentos? ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia que quiera contarnos en cuanto a esto? Ninguno. Me va a tocar ponerlos a hablar como ayer. Bueno, mientras que vamos ahí avanzando, les voy a ir preguntando. También voy a tener una ruleta y les voy a presentar una ruleta para que ustedes puedan manejarla también dentro de sus escenarios educativos. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Buenos días a todos. Va a pasar lista para conocerlos en este primer día de clases. Aguilar Gutiérrez Benjamín. Presente, profesor. Campos Guzmán Alejandro. Presente, profesor. Mira nada más, otra González Rode. La verdad es que yo nunca fui buena para las ciencias exactas. Y aquel día, después de que el profesor dijera mi nombre y pensara que iba a ser tan buena en las matemáticas como mi hermano, mi vida cambió. Cambió a mal. Mi seguridad, mi esencia, lo que yo pensé que era, se desbordó ese día después de leer mi nombre. La UNESCO dice que la inclusión educativa es implementar cambios en los contenidos y ajustes en las evaluaciones de los profesores y de los chicos, cuando en realidad es tener un acercamiento diferente a cada una de las personas, sin importar sus necesidades, sus capacidades o sus intereses. Con esto, garantizar que todos tendrán una educación de calidad. Para las escuelas, sin embargo, aún inclusión no está consolidada. La inclusión para las escuelas, en muchas ocasiones, es aceptar a personas de todos los perfiles, pero hacer algunos cambios muy pequeños para no bajar el nivel educativo en el aula. Cuando la inclusión es abrir las puertas al diálogo, es abrir las puertas a la diversidad, al más preciado de los recursos para cualquier profesor, para que al relacionarse con las otras experiencias se genere un talento. Para mí la inclusión, entonces, es explotar los talentos de cada una de las personas en el aula, es permitirles que se relacionen para que se genere un ambiente de reconocimiento que en poco o mucho nivel es necesario para sentirnos parte de cualquier comunidad. En 1990, Michael Jordan, ¿ubican a Michael Jordan?
Ya era considerado el mejor jugador de baloncesto del planeta. Pero no fue hasta que involucró los conocimientos y los talentos de todos sus compañeros que logró ser reconocido y tener un campeonato mundial. Ken Robinson habla en su libro El Elemento, describiéndolo como el punto donde converge las aptitudes naturales con la inclinación personal. Y dice que cuando alguien se encuentra en el elemento, ha encontrado la mitad de su identidad. Ha encontrado lo que va a ser el resto de su vida con bienestar. En el 2016, mi sobrino fue diagnosticado con un problema de aprendizaje. Para mí, como psicóloga y persona, era difícil entender que una persona con tantas habilidades, con tanta inteligencia, podría tener un problema para aprender. Sin embargo, gracias a un buen diagnóstico y a una escuela, sobre todo, que le regresó el autoestima y le explotó los talentos, Daniel pudo generar otra vez la lectoescritura. Y no solo eso, hoy es cinta negra, hoy nada, toca 2 instrumentos. Quiero compartirles 3 maneras de generar inclusión en el aula. La inclusión, y quiero recordarles a todos, es para todos, no solamente para grupos específicos. La inclusión es para todas las personas en el aula. El reconocimiento y la validación de los logros son indispensables para sentirnos parte de un grupo. Es parte de sentirnos incluidos. Sin importar la clase que impartas como profesor, dedica tiempo a la empatía y a la tolerancia. Buenos días a todos. Voy a pasar lista para conocernos en este primer día de clases. Aguilar Gutiérrez Benjamín. Presente, profesor. Campos Guzmán Alejandra. Presente, profesor. Mira nada más, otra González Rode. Presente, más presente que nunca. Y sí, el día de hoy estoy más presente que nunca, porque aunque sé que nunca he sido buena en las ciencias exactas, hoy sé que las fortalezas y las habilidades que tengo están fuera de esa burbuja, están explotadas fuera de esa burbuja. Quiero dejarlos con una frase y quiero invitarlos a que explotemos talentos después de esto. Las diferencias están en las visiones comunes, pero la relación entre las almas solo en los seres sensibles. Muchas gracias. Bueno, acá en este punto sí me gustaría que participáramos un poquito más desde la experiencia y desde lo que acabamos de escuchar. Cuando hablamos de adaptar un entorno, tenemos que comprender diferentes factores y es primero analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Cómo estamos trabajando para que ese entorno paso a pasito empiece a tener resultados. Sabemos y comprendemos, y vuelvo y se lo reitero, lograr una educación inclusiva no se logra de la noche a la mañana. ¿Sí? Pero si hacemos un paso, si vamos pasito a pasito y vamos comprendiendo la necesidad y vamos comprendiendo realmente lo que requiere nuestro ambiente o nuestros chicos, es perfecto. Entonces, les hago una pregunta. Ustedes, como docentes, se encargan de validar los logros de cada uno de los estudiantes. No sé si Amanda, Gloria, Diana quiera Buenas noches. participar o Ana. Amanda, cuéntame cómo estás. Bien, usted. Sí, Cuéntame. yo pienso que la inclusión es ir más allá de lo que venimos hablando de solamente de niños que tienen dificultades, ¿cierto? El esfuerzo mínimo que haga cada estudiante por alcanzar su logro es un mérito que hay que valorar al máximo. Y pues en esa parte sí siento gran satisfacción como docente porque yo hago eso con mis estudiantes. Pienso que cada paso que ellos dan para lograr su objetivo es muy importante para mí. Muy bien. Muchas gracias, Amanda. ¿Alguien más quiere participar mientras que
Yo ya les doy acá una idea y una opinión. Carolina, Diana de pronto, Jaime. Hola, buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo creo que todos en el aula, todos los niños, así tengamos 10, 15, 40, todos, allí hay inclusión en todo, ¿cierto? No solo los que vemos, los que nos traigan algún reporte, los que tengan algún diagnóstico, digamos que la inclusión en todos hay que hacerla porque este niño aprende más visual, este aprende más auditivo, eh, él tiene problema motor, este tiene, cierto, o sea, o este lee un poco más rápido, este más despacio, o este le va mejor en matemática. Bueno, yo pienso que la inclusión es esa diversidad que hay en las aulas, ¿cierto? Y que pues nosotros debemos apostar es como a trabajar, ojalá, yo sé que es difícil, pero ojalá pudiéramos apostar a eso, a trabajar lo de cada niño y cuando uno trabaja a un niño, a todos les va a servir, ¿cierto? Lo pienso yo, que toda esa inclusión no es solo los niños que tengamos así tan referenciados, tan caracterizados, sino que todos en sí somos aulas diversas. Muy bien, Diana, muchas gracias. Acá en el chat nos contesta Carolina y nos dice, lo principal como docente es la vocación, la empatía y la observación para conocer a cada estudiante. Si bien en este principio me he enfocado un poco en el tema de la inclusión, más direccionada hacia aquellos que tienen una situación de discapacidad, se los mencionaba ayer, y es también cómo comprendemos la necesidad que pueden tener o que puede presentar cada uno de los estudiantes. Y se los decía, cada estudiante o cada niño es un mundo y es un universo totalmente diferente, ¿cierto? Que unos aprenden más fácil que otros, que unos pueden acceder más fácil a la educación, a los métodos o los recursos para aprender, entre otros, son infinidad de situaciones que nos hacen a nosotros como docentes en el día a día ser personas más empáticas, ¿cierto? Y eso nos hace inclusivos, porque es que no es segregar, sino es como yo hago de toda esta particularidad un grupo y empiezo a jugar con ellos. Entonces ahí es donde yo entro a jugar con cada uno de los talentos. Y eso me parece muy valioso en lo que se habla ahorita, pues el tema de inclusión, y es como yo valoro y expongo los talentos que pueden tener mis estudiantes, ¿cierto? Y precisamente puede que no sea para una materia en específico, pero resulta que esta persona tiene muy buena habilidad para pintar, tiene muy buena habilidad para cantar. O sea, son muchas habilidades que ellos pueden ir desarrollando y que yo como docente también puedo ayudar a que esta parte se fortalezca, ¿cierto? Entonces es como yo también ayudo a que ese trabajo cooperativo me permita que el uno avance, que, o sea, que todo se trabaje en conjunto, ¿cierto? Por eso se habla de un diseño universal del aprendizaje que lo llamamos el DUR. El DUR. Bueno, les voy a ir presentando. Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva y de adaptar esos entornos a todos estos ambientes, la igualdad de oportunidades, que era lo que muchos mencionaban y que no solamente nos pasamos en abordar a quienes tienen una situación de discapacidad, sino que es una situación que nos pone a todos en particular a trabajar en conjunto. Entonces, acá nos la educación inclusiva. La educación inclusiva va más allá de la simple presencia física en el aula. Implica reconocer y valorar la diversidad de cada estudiante, abrazando sus fortalezas y necesidades individuales. Acá lo llevo mucho a reconocer también todo este tipo de situaciones que pueden presentarse a nivel de salud mental,
de nuestros estudiantes y que a veces no son tan visibles, ¿cierto? Muchas de ellas son visibles, ¿cierto? Pero muchas otras se tornan un poco más difíciles de captar, más difíciles de adentrarnos hacia ellos, porque nosotros decimos, bueno, es que tengo tantos niños y yo cómo hago, pero si bien como docente puedo entender cuáles son esas necesidades de pronto que ellos tienen y adentrarme un poco abrazando sus fortalezas, o sea, ayudándoles a ellos a sacar todo aquello bueno que tienen, sus talentos, sus destrezas, entre otras. Es un enfoque que promueve la igualdad, el respeto, la aceptación y la participación activa de todos los estudiantes. Esta participación activa nos lleva mucho a entender lo que de pronto mencionábamos el día de ayer y era que a veces a los otros estudiantes les costaba entender la situación del otro o que les costaba adentrarse. Entonces es también como yo hago, adaptando ese entorno en el que yo tengo el poder, en el que yo estoy adentrada, cómo busco la forma o busco la forma de que se les facilite a ellos una participación activa, o sea, que se dé entre todos, que todos participen, que todos interactúen, ¿cierto? Sin importar sus características personales. En esta presentación exploraremos por qué la inclusión educativa es importante y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a crear entornos inclusivos en nuestras escuelas y comunidades. Entonces acá entra el papel fundamental porque es que no es solamente adaptar el entorno del aula de clase, ¿cierto? Es también cómo jugamos con esos entornos que están afuera de ellos, con ese entorno que está fuera mío y que yo también quisiera contribuir o brindar un granito de arena a crear esos entornos inclusivos. Entonces acá dice, comencemos nuestro viaje hacia una educación verdaderamente inclusiva y equitativa. Construyendo un ambiente inclusivo. La inclusión educativa es de vital importancia para construir un ambiente escolar inclusivo y equitativo. Veamos por qué. Entonces, se habla de todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades. La inclusión garantiza que todas las personas, sin importar sus diferencias, tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación y al empleo, el empleo y otros recursos. Entonces, esto no es solamente jugar con el momento actual o cómo yo busco herramientas para generar un entorno seguro en ellos en este momento, ¿cierto? Porque entonces estaríamos haciendo un daño. Porque no es que el chico solamente aprende si es conmigo. No es que soy la única que lo puede entender y está bien, porque suceden muchos escenarios, porque tenemos un poco más de como empatía con el otro, ¿cierto? Pero no es solamente eso, sino cómo los preparamos a ellos y les damos herramientas suficientes para que a través de la interacción, para que a través del aprendizaje puedan relacionarse fácilmente en un entorno o en una comunidad o en una cultura un poco más difícil, porque yo tampoco puedo sesgar a que el estudiante o la persona solamente se sienta bien conmigo o solamente aprenda conmigo, porque lo que le estoy haciendo es creándole mal, porque entonces cuando sea promovido al siguiente año yo no voy a estar presente, ¿cierto? Y no le di las herramientas suficientes para que él pudiera interactuar y pudiera aprender aún donde yo no estuviera, ¿cierto? Entonces es no generar como ese apego o esa dependencia. Entonces, esto contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entonces acá no solamente los estamos creando para el momento, sino también para buscar un empleo. ¿Cuántas habilidades o cuántas destrezas consideras que nos faltó a nosotros o a muchas personas para poder adaptarnos a este entorno laboral después de tantos años, ¿cierto? En el colegio tuvimos de pronto una clase de habilidades blandas, de cómo manejar mis emociones,
de cómo reconozco mis emociones, de cómo soy un poco más empática con el otro, de cómo debo de respetar al otro, ¿cierto? Sin importar sus condiciones. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, me pueden ir levantando la mano. Entonces acá también hablamos de lo que es valorar la diversidad. Entonces, en un entorno inclusivo se valora y se respeta la diversidad de los estudiantes, reconociendo que cada individuo tiene talentos y fortalezas únicas. Esto significa que se aprecian y celebran las diferencias en términos de habilidades, intereses, experiencias culturales y antecedentes personales. Se entiende que cada estudiante tiene algo valioso que aportar al aprendizaje colectivo. Vamos a este video. Ha llamado la tita Carmen, tú ya la conoces. Está preparando su fiesta de cumpleaños y me pregunta que si vamos a ir. Yo le he dicho que sí. ¿Tú quieres ir, cariño? Blanca. Pero
Pero Blanca, cariño, ¿qué te pasa? Que soy invisible porque no escucho como el resto. Pero mi vida, la vida no es en blanco y negro, la vida es de colores. Inténtalo una vez más. Existo, aunque no me quieran ver, existo. En los poros de mi piel resisto cada golpe que me dé. Existo, aunque no les pueda. Compañeros, ¿qué opinión tenemos acerca del video? ¿Qué comentario? ¿Qué piensan? ¿A qué nos lleva esto? Cuéntenme un poquito. María Cristina, Lidia, Gloria, de pronto que quieran participar, que quieran opinar en situaciones de la vida real, cómo han adaptado de pronto ustedes sus entornos para que sean un poco más inclusivos, un poco más diversos. ¿Ninguno? Bueno, está bien. Entonces, la reflexión la hago yo. Vuelvo y le reitero, si bien comprendemos que no es solamente una situación de discapacidad, es reflexionar cómo los entornos aún les cuesta o nos cuesta irlos adaptando para que se vayan ajustando a esas necesidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces les enseño yo a los compañeros? ¿Cuánto tiempo hablo yo de la importancia de la calidad del ser como persona? Sabemos que el ser como aprendizaje es fundamental, ¿cierto? Y eso me lleva mucho de pronto hace algunos años, cuando mi mamá siempre se enfocaba, obviamente yo sé que lo hizo por muy buena opción, por muy buen camino, ¿cierto? Y cuando yo estaba en el colegio, ella siempre me inculcaba mucho esa parte de obtener siempre los mejores resultados académicos, ¿cierto? Pero yo me encontraba con una docente y ella me decía, pero tú también tienes que enfocarte en otros aspectos, en el cómo te relacionas con la gente, porque obviamente a mí me costaba un poco más porque siempre estaba centrada en este tipo de horizontes de principios, entonces si bien tenía esas habilidades muy desarrolladas en cuanto a las materias, en cuanto a eso, el socializar me costaba, o el interactuar con el otro, o el salir a exponer, o el salir a esos escenarios que me pusieran en shock, o estar o estar en medio de mucha gente, ¿cierto? Entonces, a esto también hablo de que tenemos que ser un poco y enseñar un poco más a nuestros estudiantes a este tipo de necesidades. Y esto nos hace que creemos escenarios un poco más diversos, más inclusivos, porque entonces es como yo también le enseño al otro a tener diferentes estrategias para la vida, habilidades para la vida, ¿cierto? Entonces es como yo a través de mi materia logro llegar un poquito a ellos e ir comprendiendo que si bien cada uno son mundos o cabecitas diferentes,
también es importante enseñarles este tipo de habilidades o de destrezas. Listo. Vamos a poner. El siguiente punto del que hablan para tener un entorno más inclusivo y es fomentar el respeto y la empatía. Entonces, la inclusión educativa siempre va a promover ese respeto mutuo y la empatía hacia los demás. Y la empatía no es solamente el entender que el otro tiene una necesidad, ¿sí? Sino también es como parto yo desde mi necesidad y comprendo que el otro es totalmente diferente, ¿cierto? Que necesitamos entender su mundo y no solamente el mundo en cuanto eh, al campo educativo, sino a aquellas vidas que van mucho más afuera de. Entonces, en cómo están esas condiciones a nivel familiar, en qué dificultades o en qué diferencias o en qué condiciones pueda estar el estudiante por fuera de. Si bien yo no puedo hacer mucho y abordar muchas partes, como se los he venido mencionando, yo puedo percibir esta necesidad, ¿cierto? Y buscar diferentes estrategias que me permitan garantizar que el acceso a la educación que tiene este estudiante sea de calidad y él no desista, ¿cierto? Porque sabemos que es uno de los factores principales para la deserción estudiantil. Entonces, es también buscar que los estudiantes aprendan a apreciar las diferencias y a entender las experiencias de vida de sus compañeros. Gloria, cuéntame. Ok. Cultivando así un clima de tolerancia y de amistad. Yo siento que en esta podemos jugar dos papeles muy importantes. Podemos enseñarles o podemos convertirnos también en una gente que cultivemos como el rechazo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo como docente también me encargue de que ese grupo de personas, si yo veo, por ejemplo, que un niño está muy aislado, que un niño sale al descanso y no juega con el otro, o el niño sale y prefiere estar solito en una esquina, o el niño durante la clase nunca me habla, nunca me participa. Entonces ahí eso es una señal de alerta, porque estoy entendiendo y comprendiendo que en la cabeza de la persona hay una situación que no le está permitiendo avanzar de forma correcta. Y eso también es inclusión, ¿cierto? Porque cuando la otra persona se aísla, cuando la otra persona no está en condiciones óptimas, podemos hablar también de una discapacidad a nivel psicosocial, ¿cierto? Que probablemente en la actualidad pueda presentarse un poco más, ¿cierto? Sin decir pues que en los años anteriores no se presentaba, entonces podemos hablar de ansiedad, de una depresión, de un autismo, de un Asperger. O sea, son muchas funciones que pueden interceder en el aprendizaje del estudiante y que yo de pronto no me he percatado de hecho. Pero yo sé que eso sí sucede, porque los docentes son la primera imagen que tienen con el estudiante. Entonces, muy precisamente tratarme con un estudiante no está en óptimas condiciones para estar dentro de la institución educativa. No es que lo voy a sacar, no es que lo voy a, no. Lo que tenemos que hacer es jugar ese ente de apoyo, ¿cierto? De buscar estrategias, de buscar herramientas, de mirar con cuál persona se siente un poco más cómoda, es ir jugando y es ir interactuando con esas herramientas que pueda darnos nuestro medio. Entonces, no, es que yo considero que la niña debe acudir, por ejemplo, a psicología. O no, yo considero que la niña requiere una ayuda en cuanto a esta parte porque la niña no se está alimentando lo suficientemente bien. Entonces es también como jugamos con este papel, ¿cierto? Se fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, promoviendo el aprendizaje mutuo y la construcción
de relaciones sólidas. Esto me lleva mucho a un aprendizaje que he adquirido con el tiempo y que me costó quizás mucho en su momento, ¿cierto? Y lo hablo pues como también desde la experiencia. Y es que mm, nos puede gustar o nos gustaba o a los chicos prefieren hacer a veces las cosas solos, ¿cierto? Prefieren no tener la opinión de nadie, prefieren tener o lograr resultados solos, metas solos, ¿cierto? Porque les cuesta compartir y les cuesta interactuar con el otro. Entonces a esto lo llevo a fomentar la colaboración, de que este tipo de actividades no se pierdan de las estrategias educativas, de la metodología, del entorno, que haya un trabajo en equipo, que haya un trabajo colaborativo, que interactúen entre dos, cuatro personas, o sea, y que tenga un fin o un propósito en común, porque así entonces lo que yo hago es irlos aislando más y más y más y más, es un poco más difícil. Sin embargo, es también identificar que hay personas que sí o sí no funcionan trabajando con otros, pero entonces es ir como identificando estas necesidades y jugando con las fichas que tengamos. Acá hablamos de una preparación para una ciudadanía global y diversa. Entonces, la educación inclusiva prepara a los estudiantes para vivir una sociedad diversa. Entonces, a esto voy con lo que también les mencioné de ahorita, es que no estamos creando personas solamente para la hora, sino también en cómo ellos pueden relacionarse por fuera de las instituciones, en cómo ellos pueden tener menos riesgo de adquirir o encontrarse en situaciones de peligro, ¿cierto? Entonces es ayudarlos a ellos a brindarles las habilidades necesarias para que interactúen de forma respetuosa con personas de diferentes orígenes y capacidades, fomentando la inclusión en todos los aspectos de la vida. Entonces, a esto lo llevo a analizar por un momento y es, ¿realmente yo como persona estoy preparado para una ciudadanía diversa o todavía nos cuesta? Yo sé que si ustedes están aquí es porque tienen un propósito pues de aprender, porque les gusta el tema, pero entonces si yo miro a mi alrededor, la gente está lista para vivir la diversidad en su totalidad, para respetar, por ejemplo, lo que son las diversidades de género. Las diversidades de género también entran en un papel importante acá dentro de la inclusión. Entonces, realmente estamos preparados para atender, por ejemplo, un caso de violencia de género, para atender un código morado, que hablamos del código morado cuando se presentan esos tipos de acoso, de muchas situaciones, de matoneo, entre otros, estamos preparados aún así para crear una ciudadanía diversa, o aún nos cuesta, o cómo estamos enseñando a nuestros estudiantes para que se hagan resilientes bajo estos aspectos que ahorita están muy marcados, pero también para que sean entes y gente transformadora en una forma o en un factor positivo, ¿cierto? Y no por el contrario, uno negativo, que sea aquellos que causen acoso, que sean aquellos principales causantes de matoneo, entre otros, ¿cierto? Entonces acá es como fomentamos esa inclusión en todos los aspectos de la vida, no solamente en situaciones de discapacidad, sino es también el entender cómo de pronto una persona que vino de otra ciudad, una persona que es otro tipo de raza o bueno, que tiene otras características específicas o diferentes a nuestra cultura. Entonces, ¿estamos realmente preparados para recibirlos? ¿Estamos realmente preparados para que en mi entorno escolar reciba este tipo de población? O por el contrario, yo sé que si llega una persona con características físicas diferentes a las que están pues marcadas en la cultura, esta persona va a sufrir. Esta persona va a sufrir de matoneo.
o esta persona va a sufrir de bullying, o esta persona puede verse sumergida en muchos escenarios negativos, pero qué bueno sería yo decir, no, es que reconocen la diversidad, comprenden y respetan, ¿cierto? Entonces acá es donde yo los llevo a que nos estamos preparando a nivel global. ¿Alguno tiene alguna opinión hasta acá? ¿Algún comentario? Buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntame, Adriana. Pues a ver, es como contradictorio en algunas ocasiones, porque nosotros, pues como docentes, podemos darle la garantía a los estudiantes independientemente de que tengan alguna necesidad especial o no, de, de que adquieran un aprendizaje, de que sean participativos, de que puedan ya analizar, aportar ideas a algunas clases, ¿cierto? En cuanto a lo que acaba de comentar, pues nosotros dentro del aula, dentro del colegio, podemos hacer que los niños o los estudiantes no, perdón, no discriminen, sea por racismo, por religión, por alguna condición física, porque pues no solamente es por alguna discapacidad, sino como usted decía, por tantas diferencias de alguien que llega de otra parte, ¿sí? Se puede de pronto manejar, pero de todos modos aquí hablo por el país del que somos. Todavía hay mucho racismo, por ejemplo, hay mucho regionalismo. Entonces, eh, tanto que se ha visto con los venezolanos que han llegado acá, no ha habido muy buena inclusión. De unas partes sí, de otras partes no. Entonces, nosotros los colombianos, su pregunta que si estamos preparados, no, no estamos preparados. O sea, como digo, en el colegio puede que se preparen y se les hable y se les dé charla de todo esto, pero en la sociedad de por sí, empezando por los hogares, por los padres, ellos mismos pueden escuchar hablar a los padres, ay, es que es venezolano, antes vino a robar, es que este es negro, es que, ¿sí ven? Entonces, de pronto, por condiciones así, no podemos estar como tan preparados como deberíamos. O sea, tanto puede ser de la escuela y de la sociedad y también en el hogar. Todas partes tenemos que estar como hablándoles en un mismo idioma de no discriminar, pero de todos modos lo hacemos. Muy bien, Adriana, muchas gracias. En esto quiero especificarte algo, y es que con este tipo de cosas que les estoy mencionando o de aspectos que les estoy mencionando, no es que la responsabilidad repercuta solamente en ustedes como docentes, ¿cierto? Porque nos encontramos con muchos factores que interceden de forma negativa a que la evolución de la inclusión no se dé de forma tan rápida o tan avanzada, ¿cierto? Por eso vemos que es paulatinamente. Entonces es como yo al menos sé que aporto un granito de arena. Si este chico se quiere llevar lo positivo, perfecto, ¿cierto? Pero esto tampoco es asumirles o es otorgarles a ustedes responsabilidad, porque eso no es así. O sea, porque yo como docente trato de enseñar y trato de transmitir todo lo positivo, ¿cierto? O todos los elementos que puedan servirles a ellos para tener estrategias de vida acordes a las que les exige la universidad. Pero si esta otra persona no quiere, si esta otra persona no quiere acceder a ella, para mí es imposible. Yo irme detrás de él hasta la casa y decirle, no, venga, pero es que no con fulanito, no, es que tal cosa. No. Yo les proporciono las herramientas suficientes. Depende de cada quien cómo quiera asimilarlas. Es lo mismo que este proceso. Se les enseña, se les dan las herramientas, se proporcionan las herramientas. Ustedes en su actividad o en su ejecución
que van a hacer, van a aplicar aquellas en las que ustedes se sientan en condiciones óptimas de hacerlo, ¿cierto? Y se hará un proceso de autoevaluación, pero es ir trabajando paulatinamente, es ir entendiendo y comprendiendo en qué mundo nos estamos adentro. Reconociendo y valorando la diversidad en el aula. El aula es un espacio donde convergen estudiantes con diversas experiencias, antecedentes culturales, habilidades y perspectivas. Reconocer y valorar esta diversidad es esencial para fomentar una verdadera inclusión educativa. Veamos cómo poderlo hacer. Entonces acá entra mucho lo que nos mencionaba nuestra compañera de género. Y ese es como hay diferentes, o sea, el estudiante puede llegar bajo una cultura totalmente diferente, con una perspectiva o con un pensamiento muy claro y muy estipulado, porque siempre sabemos que hay muchas habilidades o hay muchas situaciones que se quieren desde la familia, ¿cierto? Entonces ellos vienen de pronto con esas perspectivas muy marcadas, que para uno llegar a modificarlas o cambiarlas de todos, no imposible, pero sí es un trabajo un poco más elaborado, es un trabajo un poco más fuerte, ¿cierto? Entonces dice, veamos cómo hacer. Por este punto nos encontramos en cómo celebrar las diferencias. En un aula diversa es importante celebrar las diferencias individuales. Esto implica reconocer y apreciar las diversas capacidades, culturas, idiomas, tradiciones y formas de vida presentes en los estudiantes. Al hacerlo, se fomenta un ambiente en el que todos se sientan valorados y respetados por su identidad y origen. Promover una participación activa. Para aprovechar al máximo la diversidad en el aula, es fundamental fomentar la participación activa de todos los estudiantes. Esto implica dar oportunidades equitativas para que cada uno comparta sus ideas, perspectivas y experiencias. Todos los estudiantes tienen algo valioso que aportar y al escuchar y valorar sus contribuciones se enriquece el aprendizaje colectivo. Acá a continuación les voy a mostrar un video corto acerca de qué es y para qué sirve la comunicación inclusiva. Y ya seguimos abordando más este tema. La comunicación inclusiva es lo que decimos, el mensaje, cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva.
con el video que acaban de ver, ¿tienen alguna opinión? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, está bien. Entonces, para poder continuar, es importante mencionar todo lo que tiene que ver con la comunicación, en cómo manejo yo e interactúo con el otro, en cómo tengo que ser un poco más, no precavido, sino un poco más consciente de cómo me estoy dirigiendo hacia el otro, ¿cierto? Que sea de forma correcta, que si yo estoy proponiendo que sea un ambiente respetuoso, entonces que yo también brinde esos escenarios basados en el respeto, basados en la comprensión, basados en todos esos aspectos que juegan un papel esencial en la transformación, ¿sí? Acá hablamos de adaptar estrategias de enseñanza que tiene que ver mucho con la flexibilización curricular y es la diversidad en el aula requiere que los docentes adapten sus estrategias o para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Aquí si bien más que satisfacer, o sea, porque nos queda muy difícil irnos como por la vida tratando de satisfacer a uno y a otro, ¿cierto? Uno se queda loco, uno se queda como sin saber qué hacer. Pero esto sí nos lleva como a buscar estrategias que permitan abordar a todos en general, o sea, guías que sean de fácil acceso para todos, video que todos puedan presenciar, actividades lúdicas que les permita trabajar en equipo, que les permita ser un poco más empáticos, o sea, actividades que los expongan a ellos ante situaciones muy reales, ¿cierto? Todo eso implica utilizar enfoques diferenciados, recursos y materiales diversos, aplica todo lo que tiene que ver con ajustes razonables, con todo lo que tiene que ver con el FIA, todo lo que tiene que ver con el DUA, o sea, todo estaba trabajando de la mano y va trabajando en conjunto, ¿cierto? Pero para yo poder adecuar esto, ¿qué requiero? También requiero unos recursos y unos materiales diversos para poder brindar esos apoyos adicionales según sea necesario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy buenas estrategias, porque yo puedo tener muy buenas ideas en mi cabeza, pero no tengo los recursos suficientes, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran las debilidades del proceso, pero es donde empiezo yo también a jugar con los recursos de pronto de tecnología, de papeles que los expongan a ellos a situaciones de la vida real y que pronto no van a necesitar tantos recursos. Expongo casos de la vida real. Les hago dinámicas así como las que les voy a mostrar a continuación, que permite tener a esos muchachos o a estos jóvenes un poco más activos, porque nos encontramos con chicos un poco más perezosos, con otros un poco más dedicados. Aquí el papel que juegan todos es diferente en cada uno de ellos. Al personalizar el proceso educativo, se asegura que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para aprender y alcanzar su máximo potencial. Fomentar el diálogo intercultural. La diversidad en el aula también ofrece una oportunidad única para fomentar el diálogo intercultural. Los estudiantes pueden aprender uno de otros. Entonces, acá les hablaba también de pronto de esos recursos, cómo los expongo yo también a ellos a que por medio de sus tradiciones aporten al conocimiento y aporten a nuestro crecimiento grupal, ¿cierto? Compartir experiencias y desafiar estereotipos o prejuicios existentes. Esto promueve el entendimiento mutuo, la construcción de puentes y el desarrollo de habilidades interculturales que son valiosos en el mundo cada vez más globalizado. Bueno, acá sí los llevo como a reflexionar un poquito acerca de nuestras experiencias personales
en las que hemos sido testigos de la inclusión o de la exclusión en nuestra escuela. Luego cada grupo pues puede presentar una situación. Acá era precisada de forma presencial, pero pues sí me gustaría que de pronto alguno participara, que alguno me expusiera alguna situación, algún aporte a lo que hemos mencionado. Bien, hoy por ahí Paula veo que está conectada. ¿Quién está por acá? Una estrategia es el trabajo colaborativo. Perfecto, Jaime. ¿Ustedes consideran que es fácil dar manejo a ese trabajo colaborativo? A manejar ese trabajo en equipo. Con estos chicos que a veces quieren vivir tan en los extremos, ¿cierto? O muy solos, o por el contrario, les gusta vivir en grupos, vivir en manadas, entre otras, ¿cierto? Pero es ir buscando, es ir comprendiendo esas diferentes herramientas. A continuación les voy a mostrar una de esas herramientas que ustedes pueden utilizar para que interactúen un poco más con sus estudiantes. Muy bien, Paula, sí es total. Delegar líderes es muy importante. Esto me lleva a un concepto que yo veía a lo largo de la especialización y no sé si de pronto ustedes los han escuchado. Si bien es generar líderes, es también comprender ese concepto que tiene liderazgo, ¿cierto? Y de pronto lo abordaba más desde este liderazgo transformacional, ¿cierto? Y es de cómo nos convertimos en líderes que aportemos al proceso, en líderes que consideremos que pueden generar cambios o estrategias para avanzar, ¿cierto? Porque de pronto hace unos años o hace un tiempo teníamos mucho como en nuestro pensamiento que el líder era quien mandaba, que el líder era quien tenía el poder, fuera bueno o malo, ¿cierto? Pero ahorita este tipo de líderes, y todos podemos ser líderes totalmente diferentes, en escenarios diferentes. Por eso es bueno identificar cuáles son esas habilidades o destrezas y así ir asimilando poco a poco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo no voy a poner a ser líder a una persona que no tiene una buena habilidad para eso, ¿cierto? Sino que es ir jugando con estas destrezas, con estos talentos y asignar líderes me parece maravilloso, porque estos líderes transformacionales permiten más un desarrollo positivo, ¿cierto? Permiten que se avance, permiten que esos resultados sean como más basados en el trabajo en equipo, en el trabajo en conjunto, o sea, va más ligado a avanzar y a crecer. Y como se los mencioné, de pronto para los que no estuvieron ayer, uno avanza en equipo, pero también hay necesidades que nosotros no genera autoestima, muy buena autoestima, exacto. Es ir trabajando con lo que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba la compañera, si tenemos un caso de una persona que le cuesta socializar, ¿cierto? Entonces yo de inmediato, yo no le voy a tirar como por decir así al agua, no, porque va a generar mucho más temor, va a generar mucho más miedo, va a generar como más rechazo hacia esa situación. ¿Qué pasa? Que si yo lo voy poco a poco, que si yo voy buscando una persona que lo vaya guiando, una persona con la que se sienta más confiada, una persona con la que se sienta más a gusto, si yo veo que este chico tiene muy buena habilidad para una cosa, para lo otro, entonces es como yo voy desarrollando una de esas habilidades, ¿sí? Muestra que me dijo por acá la compañera que no lo alcancé a ver. Crear espacios donde puedan expresar sus pensamientos, escuchar al otro, buscar estrategias que puedan ayudar y apoyar a los estudiantes e involucrar a las familias en este proceso. Muy bien, ¿quién me lo menciona? Yo miro quién fue la que me lo dijo. María Cristina.
María Cristina, esto me da apertura a lo otro que yo quería mencionar en este punto, y es que ustedes también me enseñan, ¿sí? Es cómo consideran ustedes que debe uno integrar a las familias en este entorno inclusivo. ¿Cuáles han sido sus experiencias incluyendo a las familias? ¿Quién me quiere aportar por acá una experiencia? ¿Cómo manejan este tema de que las familias hagan parte del proceso? Yo sé que muchas instituciones manejan de pronto lo que tiene que ver con las escuelas de padres, casi todas, y buscan sensibilizar a los padres en ellas, pero nos encontramos con escenarios en que hay padres muy ocupados, hay padres que no tienen tiempo, entonces yo no voy, ay, no, pero es que ese tema, ay, no, qué pereza, yo por ahí no voy, tengo cosas más importantes por hacer, ¿cierto? O como yo directamente abordo a la familia, expongo su situación y puedo tener o un resultado totalmente positivo y que la familia sea consciente de la necesidad por la cual están atravesando o la situación en específica que se necesita trabajar y se trabaje paulatinamente entre todos los integrantes de la comunidad, psicólogos, docentes. Bueno, son infinidad de agentes que entran a jugar un papel importante acá. Es perfecto cuando la familia se deja ayudar, ¿cierto? Cuando la familia quiere avanzar, cuando la familia quiere ver a su hijo avanzar, pero lo acompaña en el proceso, cuando es una familia presente, cuando no es necesario ni siquiera a veces muchos recursos, sino que es también como yo acompaño y guío el proceso como padre. Y no le dejo la tarea o la educación únicamente al docente, ¿cierto? Y es, no, es que como usted lo tiene en la escuela, mire a ver cómo se defiende. Es que esa es su función, es que para eso le pagan para que enseñe, ¿cierto? Son palabras que pueden ser muy frecuentes en este tipo de relaciones familiares o incluyendo a la familia, pero sí o sí la familia tiene que incluirse, ¿cierto? Porque sabemos que yo, lo que le decía ahorita a mi compañero, la compañera, y es que yo puedo incluir, yo puedo, o yo puedo ayudar, yo puedo hacer todo lo posible dentro del aula, pero afuera se convierte en una situación que no está ni allí. Entonces, ¿quién es el principal agente cuando ellos no están en el colegio? Son los padres. Entonces, es también saber cómo los padres actúan y nos ayudan a que este proceso sea más evolutivo, que sea un proceso más consciente, un proceso que realmente transforme realidades. Entonces, sí me gustaría pronto escuchar cómo ha sido la experiencia en cuanto al campo familiar. Ninguno. Pues mal. Cuando las familias aceptan involucrarse en los procesos, espérame que se me cortó. Cuando las familias aceptan involucrarse en los procesos con su hijo, se logran objetivos planteados desde la escuela. Muy bien. Porque esto es otro punto que tú manejas o que abordas acá y es muy importante. Uno es que ellos acepten involucrarse, ¿cierto? Y otro es como yo me planteo objetivos cumplibles dentro de mi función como docente y dentro de mi función como institución, ¿cierto? Porque es que yo desde la gestión educativa, yo no puedo tratar de, ¿cómo se dice?, de generar vidas perfectas. Si yo me voy a plantear objetivos a cambiar o a mejorar en el estudiante, tienen que ser objetivos cumplibles, ¿cierto? Porque es que yo no me puedo poner, por ejemplo, meter cosas que para mí o para mi alcance no están, o que eso me va a generar a mí un desgaste mucho más avanzado. O sea, yo no puedo ofrecer algo que yo no puedo dar, sino que esos objetivos vayan muy ligados a esa construcción educativa y que esos objetivos estén anclados, si bien a esa necesidad, que sean objetivos cumplibles y alcanzables, ¿cierto?
porque yo se los mencionaba y se los decía, es que ustedes también como docentes se desgastan, es que ustedes como docentes también necesitan esos apoyos, también necesitan esas redes de apoyo, pero entonces yo me voy a mirar esas redes de apoyo que realmente tienen los estudiantes, ¿son buenas o no son tan buenas? ¿Cierto? Pero lo que mencionaba la compañera es lograr objetivos planteados desde la escuela. Obviamente yo sola, yo no puedo lograr lo que quiero, sino que es también saber avanzar y es saber ir identificando esas necesidades. Ven, que estoy leyendo por acá. También es importante saberle llegar a las familias, buena comunicación asertiva y sensibilización. Exacto. Entonces acá también hablo mucho de lo que les mencionaba hace un momento y es acerca del lenguaje. Acá es que no tiene que ser un lenguaje, es que eso suena feo, pero uno a veces tiene que ser cuidadoso. Porque entonces yo no puedo llegar de esa forma alborotada ante los papás, no, es que su hijo yo no me lo aguanto, es que su hijo no colabora, es que su hijo no tiene una buena actitud, no. Es, ven papá, no, mira, tenemos esta situación, es necesario contar con ustedes, es importante que ustedes hagan parte del proceso. Entonces, ese será el otro protagonista de la situación o de la necesidad que se está experimentando. Porque si entonces yo llego así, y el papá no es un papá que tenga un muy buen gen, entonces también va a estar así. Entonces no vamos a lograr el objetivo, el propósito que tenemos. Entonces si nosotros nos convertimos de pronto en esos actores que busquen transformar, es muy fácil, es más fácil llegar a ellos, ¿cierto? Porque nos vamos a encontrar con papás y con familias de todo tipo. Están los papás que se dejan hablar, están los papás que se dejan informar. Ay, no, pero es que mi hijo en la casa es bien, entonces yo no sé en la escuela por qué hace eso, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ay, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me quedo callado? ¿No me quedo callado? Entonces son muchos factores. Y por último tenemos que Adriana dice, siempre debe ser un trabajo en conjunto, institución, padres de familia y estudiante. Si uno de los tres no se une en el proceso, la propuesta es complicada de lograr objetivos deseados. Total. Y más cuando nos encontramos de pronto con niños tan ajenos a recibir ese tipo de ayuda, ¿cierto? Y se han vuelto de pronto que les cuesta todo lo que tiene que ver con la aprehensión a la norma. En cuando yo pongo o estipulo normas, en cuando yo planteo situaciones que requieren de que ellos sean un poco más centrados. Entonces acá la diversidad nos lleva a entender estas mentes tan diferentes, estas mentes tan diversas, pero que nosotros bajo este papel o bajo este proceso de crecimiento podemos ir avanzando. ¿Listo? Les voy a mostrar, por ejemplo, el jueguito que tenemos a continuación para que ustedes puedan de pronto manejarlo en muchas de las clases. No sé si ya de pronto lo han visto y es esta. Esta nos permite adecuarla hacia cualquier tema o temática. Así que no estoy compartiendo pantalla. Esta aplicación nos va a permitir jugar con diferentes temas, estrategias. Si ustedes logran ver acá, aparecen varias formas para cambiar pantalla. En este caso, vamos a ver lo que es la introducción a la educación inclusiva. Entonces, por ejemplo, acá. Dice, ¿qué cambios se han dado en relación al funcionamiento de los servicios de educación especial? Entonces podemos ver o entender que ha habido un avance, que se ha intentado hablar un poco más de eso, establecer leyes, normas, políticas que nos lleven un poco más a abordar o a ser un poco más consciente de que lo necesitamos, ¿cierto? Esto lo hablamos creo que también ayer y son esos retos que representa la educación inclusiva y que los hemos venido manejando a lo largo de estos minutos.
y es que siempre estamos en constante reto, o sea, que cada día es un reto para nosotros como docentes. O sea, que nos exige adentrarnos en situaciones que pueden salirse de las manos. Yo digo que cada día se convierte en un reto, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, estas ruletas les permiten a ustedes variar esas estrategias o métodos para la evaluación, ¿sí? Y pueden adaptarse a cada uno de los temas. Entonces, esa está por ahí. Miramos esta. No sé si de pronto alguien quiera participar. Y es, acá está la pregunta. Ustedes me dicen y yo voy contestando si quieren. ¿Cómo se da la inclusión en la escuela? A, mediante problemas. B, en un marco de enseñanza y un modelo de aprendizaje. C, bajo abreviaturas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es? La B. ¿La B? Sí. Muy bien. Características de una educación características de una inclusión educativa que no debe importar. Condición, religión, clase social, nacionalidad y género. B, noticias. C, obra de arte. La A, ¿cierto? ¿Cómo se aplica la inclusión? Conociendo los juegos, jugando con los alumnos o entendiendo a las personas y garantizando que tengan las mismas oportunidades. Nos vamos hacia la... ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo que tiene la educación inclusiva? A, describir a las personas. B, enseñar el respeto y aceptación, esa aceptación está malo, de toda la comunidad escolar. C, iniciar nuevas vivencias. La B. 3. Tres estrategias para promover una inclusión en clase. Investigar, evaluar y premiar. Identificar, transformar y enfocar. C, mencionar, dirigir y analizar. La B. '¿Qué significa un enfoque inclusivo? A, tomar en cuenta las necesidades de cada persona y que todos los educandos participen y logren juntos. B, jugar, C, divertirse. La A. ¿Qué ventajas se obtiene en una educación inclusiva? B, mala conducta. A, anima la relación de los educandos, propiciando una experiencia enriquecedora, una forma de evaluar. La A. ¿Qué es la educación inclusiva? A, el proceso de educación de calidad de un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso. B, conocer la diversidad cultural. La B. Podría ser también. Aunque aquí ambas podrían ser, ¿cierto? Sí, claro. Que también nos expone a comprender esos escenarios. ¿Qué consecuencia trae la inclusión educativa en alumnos? Conocer a las personas, iniciar una nueva etapa, fomentar la tolerancia y reduce el acoso laboral. C. La C. Escolar. La inclusión es productiva en nuestras vidas, ¿sí? ¿No? Tal vez, yo creo que sí. Entonces, si bien esa es una actividad que nosotros podemos hacer acá y puede ser muy lógica, también nos permite a ustedes generar esas estrategias para que ellos conozcan acerca de la inclusión,
¿cierto? Entonces, y no solamente con este tema, sino con muchos otros, ¿cierto? Que puede ser un poco más interactuante para ellos. El día de hoy también les quería hablar eh, acerca de este tema, y es la magia de ser un niño o un adolescente o una persona neurodiversa, ¿cierto? Esto todo tiene que ver con cómo adaptamos nosotros ese entorno escolar hacia un ambiente inclusivo. ¿Listo? Todas estas son estrategias. Entonces, la neurodiversidad es un término utilizado para describir la variación natural en la función y el desarrollo del cerebro. Esto significa que los niños pueden tener diferentes formas de pensar, aprender y procesar la información. Los niños neurodiversos a menudo tienen fortalezas y desafíos únicos que pueden contribuir a su éxito en la vida. Acá todos podemos tener fortalezas y desafíos totalmente únicos, y eso nos puede ayudar a alcanzar éxito o a cumplir metas, ¿sí? ¿Qué es la neurodiversidad? Entonces, acá nos encontramos con que la neurodiversidad se refiere a las diferentes formas en el que el cerebro funciona y procesa la información. Lo que para mí puede ser normal, comprendamos que para el otro puede que le cueste mucho. Y cuando hablo de este término normal, a mí me ha cuestionado, ¿cierto? Porque entonces vuelvo a lo subjetivo. Lo que para mí es normal, para el otro no. ¿Sí? Entonces, esto incluye como condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, entre otras. Los niños neurodiversos pueden tener diferentes y sorprendentes formas de pensar, aprender y procesar la información. Entonces, acá como docentes es donde entramos a veces en esa necesidad de identificar esas diferentes formas de pensar. Y a veces no es porque necesitemos que, por ejemplo, tenga una dificultad en el aprendizaje, ¿no? No solamente nos encontramos con eso, también hay niños demasiado brillantes, también hay niños que son, uno dice, bueno, ¿y este muchacho qué hace acá? O sea, hay niños que también adquieren ese aprendizaje de una forma rápida, eficaz, o sea, también se tienen los dos lados o los dos polos opuestos. Entonces, tipos de neurodiversidad más comunes. Está el trastorno del espectro autista, está la dispraxia, la dislexia, trastorno del procesamiento sensorial, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Fortalezas únicas de los niños neurodiversos. A menudo tienen fortalezas únicas que pueden contribuir a su éxito en la vida. Por ejemplo, los niños con autismo pueden tener una memoria y una atención para detalles excepcionales, mientras que los niños con TDAH pueden tener altos niveles de energía y disposición para correr riesgos. Entonces es como yo me puedo enfrentar en un grupo con estas dos situaciones. Entonces es cómo actúo, cómo yo también me recargo, es como yo como docente aplico lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿cierto? Desafíos que presentan o que se pueden presentar en los niños neurodiversos. Los niños neurodiversos también pueden enfrentar desafíos únicos que pueden dificultarles el éxito en ciertas tareas. Por eso a veces no es de asombrarnos cuando un chico probablemente sea excelente para algo, pero a la hora de presentar una evaluación le va súper mal. Pero si yo le pregunto de forma oral, los resultados pueden ser súper positivos. Por ejemplo,
Los niños con dislexia pueden tener dificultades con la lectura y la escritura, mientras que los niños con trastornos del procesamiento sensorial pueden verse fácilmente abrumados por estímulos sensoriales. ¿Cómo afecta la neurodiversidad al aprendizaje? Los niños pueden requerir diferentes tipos de aprendizajes, adaptaciones u apoyos dentro del entorno educativo para tener éxito en el salón de clases. Al proporcionar estas adaptaciones y apoyo, podemos ayudarlos a acceder al plan de estudios y aprender a su ritmo propio. Aquí entran los ajustes, la flexibilidad, entran muchos factores que nosotros tenemos que ir adaptando de acuerdo al ambiente, no lo vaya a exigir. La importancia de la inclusión, dice. Al crear un entorno de aprendizaje más inclusivo, podemos ayudar a los niños neurodiversos a sentirse valorados y apoyados. Entonces es acá donde identificamos, donde ellos sienten o se les reconoce que lo que ellos también aportan es realmente importante, que su proceso es valioso y que si bien pueden ser procesos o mucho más avanzados o un poco más lentos, ambos son positivos y ambos pueden tener resultados o pueden llegar a un cumplimiento de una meta. La inclusión también nos ayuda a combatir los estereotipos y el estigma que rodean a las enfermedades neurodiversas. Conclusión por Estela. La neurodiversidad es una variación natural en la función y en el desarrollo del cerebro. Los niños neurodiversos tienen fortalezas y desafíos únicos que pueden contribuir a su éxito en la vida. Al comprender y apoyar a los niños neurodiversos, podemos crear una sociedad más inclusiva y compasiva para todos. Entonces, trabajemos juntos para celebrar y apoyar la magia de ser un niño neurodiverso. Esto finalizando por acá. Me falta un temita, no sé si quieran opinar algo en cuanto a este. Como para ir finalizando. Acá nos queda poco. Entonces, nuestra diversidad lingüística. Entonces, todos estos factores, todos estos temas, todas esas herramientas que yo les he venido mencionando son estrategias que nos permitirán a nosotros ir adaptando paulatinamente ese entorno en cuanto a un aspecto o una institución más inclusiva. Entonces, acá tenemos todo lo que son palabras que nos unen. Vuelvo a lo que es la comunicación asertiva, la forma en la que me comunico, la forma en la que solicito las cosas, la forma en cómo trato de llegar a quien lo necesita, ¿cierto? La diversidad lingüística nos muestra que hay muchas maneras diferentes de hablar y de comunicarnos. Cada familia y persona puede utilizar un idioma distinto. Vamos a descubrir algunos puntos. Entonces, acá puedo ponerles un ejemplo. Y es cuando yo trato de enseñarle al estudiante a ser un poco más respetuoso, a evitar el tipo de palabras soeces en el entorno estudiantil. Pero, ¿qué me puede responder el estudiante? Ah, no, pues si es que en mi casa lo hablan, y si mi papá y mi mamá no me dicen nada, y entonces usted viene, entonces entra uno como en ese conflicto, y es por eso que el papel de la familia es fundamental en esos escenarios. Bueno, idiomas por todas partes. Hay más de 7.000 idiomas. Eso es un montón de formas diferentes de decir hola. Por ejemplo, algunas personas hablan español, otras inglés, otras chinos, otras nahual o usan lenguas de señas. Entonces, por ejemplo, también el lenguaje de señas. Nosotros estamos preparados para brindar o estamos capacitados para lengua de señas. Nos falta, ¿cierto? Y todo esto hace parte de la educación inclusiva. Entonces, si a mí me traen un niño en una condición en la que yo no puedo, en la que yo no tengo conocimiento de lengua de señas, en los que los chicos tampoco, entonces, o yo genero unas estrategias que sean viables para todos,
o yo también levanto la mano, o aprendo, o me capacito, o busco diferentes estrategias, porque entonces, si yo no sé y es la única forma o es la única estrategia para yo poder llegar al otro, también tengo que decir, no, ven, es que yo solo como docente, no. Vuelvo y le reitero, entra lo que tiene que ver la gestión educativa, el papel que juega el rector, el papel que juega el coordinador, en cómo yo me apoyo en las diferentes, como en las diferentes partes. Y acá, para poder adaptar a ese entorno, no es solamente cómo lo adapto yo dentro del aula de clase, ¿cierto? Es saber si la parte o la infraestructura también se adapta a lo que un estudiante con una necesidad específica lo puede, ¿cierto? Por ejemplo, resulta que hay un niño en silla de ruedas, pero resulta que la institución no tiene la rampa para personas en situación de discapacidad. Entonces, ustedes se imaginan el componente tan grande que tiene para esta persona, que todos los días lo estén cargando, que todos los días lo estén movilizando. Entonces, es empezar a funcionar con esa gestión que se puede hacer en los diferentes medios educativos, porque el papel no solo no es el suyo como docente, sino también son esos directivos, esas personas que nos pueden ayudar a que esta inclusión mejore, porque también son las herramientas con las que trabajamos, ¿cierto? ¿Cómo hablamos en nuestra clase? ¿Qué idiomas hablan en casa? ¿Conoces a alguien que habla un idioma diferente al español? Vamos a escuchar y apreciar cómo se comunica cada uno de nuestros compañeros. Las palabras viajan y cambian. Las palabras también pueden significar cosas diferentes y usarse de maneras distintas según el lugar donde vivamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Como les venía mencionando, la lengua de señas es uno de ellos. Algunas personas se comunican con sus manos o utilizando la lengua de señas. Es una forma especial de hablar sin utilizar palabras. ¿Cierto? Acá dice que se van a aprender algunos puntos como básicos, pues que sería importante también que ustedes están muy enfocados en esta parte de la educación inclusiva, logren pues como abordar esta parte del lenguaje de señas. Bueno, compañeros, esto es lo que tenemos para el tema de hoy. No sé si ustedes tengan alguna opinión, alguna sugerencia, algún comentario, alguna experiencia que se les facilite contar en estos momentos, algo que quieran aportarnos desde su conocimiento. Ya en un momento les vamos a mandar el listado de asistencia, ¿listo? No sé si de pronto Gloria quiera participar. No. Perfecto. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere dar una opinión para cerrar? Sí, ¿me ¿Alguien? escucha? Sí. Cuenta. Sí, me escucha. Sí, sí, te escucho. Bueno, que muchas veces en esta parte del aprendizaje uno se encuentra estudiantes y que en el proceso aportan mucho con su neurodiversidad, como estamos hablando acá. Pero también encontramos estudiantes que presentan, pues, digámoslo, algunas dificultades. Entonces, a veces hablamos en la parte curricular y de aprendizaje, hablamos de los mínimos, cumplir los mínimos. Quisiera hacerte como esa pregunta cuando hablamos de los mínimos de aprendizaje, si es correcto hablar de mínimos con estos estudiantes, que como te digo, hay algunos que realmente aportan significativamente, pero que en otros, pues como docente nos vemos abocados a, dentro de las temáticas, cómo pueden cumplir los mínimos de aprendizaje. Eso es correcto como ese enfoque que se puede dar de los mínimos de aprendizaje. Esa es como mi pregunta. Sí, claro. Estos mínimos siempre deben de existir y creo que lo mencionábamos ayer.
sea, siempre van a haber unos parámetros que tienen que estar establecidos, unos objetivos, unas metas claras de enseñanza, porque es que hay temas que sí o sí yo tengo que abordar, porque sí o sí hay metodologías que yo tengo que abordar, ¿cierto? Sino que como se les mencionaba, es como yo también permito que el otro pueda acceder un poco más, más fácil a ello. Por ejemplo, si esta clase sí o sí la tengo que dar de forma catedrática, no venga, entonces si yo sé que a este chico se le dificulta un poco más, entonces ¿cómo hago para que esta persona lo comprenda? Lo entienda, ¿sí? Pero sabemos que estos temas mínimos sí o sí que tienen que generar. No sé si alguien tenga Gracias. alguna pregunta, cuéntame. No, muchas gracias por la respuesta. Dale. ¿Alguien más? Profe, no, muchas gracias por la capacitación del día de hoy, que más que de aprendizaje, porque yo sé que todos los docentes que están acá tienen ese conocimiento y, y hacemos esos aportes a los estudiantes, fue como reflexiva, ¿cierto? En qué debo seguir mejorando, qué debo seguir haciendo para que mis estudiantes tengan una educación de calidad, para que mis estudiantes se sientan bien en el entorno. Y hablo en general, como tú lo decías, no es solamente el que tiene em, que esté referenciado, sino realmente todos los estudiantes como tal. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, esto también nos lleva a hacernos una autoevaluación del proceso. Sabemos que son temas de los cuales podemos tener ya un conocimiento, pero entonces es como refrescarlos y yo decir, bueno, no, esto me sirve, esto no, entre otras. A ustedes muchas gracias por estar acá presentes. Perdón, Eh, tengo una duda. dime. Es que en el mensaje que nos pusieron en el grupo de los que estamos participando, dice que por cada sesión se debe presentar un test, que para Sí, poder acceder al certificado. ¿Me podrías explicar de a qué test se refiere? ¿O a qué? claro. Cada tema tiene una evaluación de 10 preguntas, selección múltiple. Si no estoy mal, se les subió a ustedes a la plataforma, ¿cierto? Cuando lo tengan acceso, ustedes la presentan y ahí está, son 10 preguntas de selección múltiple. Y luego nos indican la ruta de la plataforma, yo no la conozco. Y listo, yo ya, todavía ustedes creo que no tienen acceso, pero se les va a estar informando por medio del WhatsApp o por medio del grupo donde se han comunicado para los links, ¿listo? Entonces a Muchas ustedes se les gracias. informa y se les va pasando las evaluaciones, ¿listo? Ah, bueno, Muchas gracias, mi gracias. amable. Profe, ¿me puede por favor compartir de nuevo el, el link para la asistencia que pues se me cortó la comunicación y lo perdí? Por favor y Listo, gracias. dale, claro que sí. Ya se los envío, muchas gracias. Que estén muy bien, feliz noche. Ahí les dejo el link para que lo vayan diligenciando, ¿listo? Pues gracias, profe, que esté muy bien. Feliz fin de semana. A usted, Igualmente para profe, gracias. que estén bien. Profe, yo no he sido capaz de llenar